Ok, pues permítame aclarar algo, ¿verdad? O añadir algo. Precisamente en la congregación de los testigos de Jehová, por esta estar a cargo de ancianos, o sea, ese es el título, estar a cargo de un grupo de superintendentes o ancianos que están siguiendo las instrucciones de un superintendente de circuito que a su vez está siguiendo las instrucciones de la sucursal, del departamento legal, del cuerpo gobernante, pues ellos están conscientes de que estos abusadores sexuales, estos violadores, tienen o se han aprovechado de la confianza que se ha depositado en ellos. ¿Quiénes depositan su confianza en ellos? Pues familiares, amigos, miembros de la misma congregación, especialmente algunos jovencitos que los ven mayores y dicen, pues, es un hermano, ¿verdad? Es cristiano, a mí no me va a pasar nada. De hecho, ni siquiera están pensando en la posibilidad de que les ocurra algo. Pensando en esa situación o aprovechándose de esa situación es que entonces en un momento dado, cuando están a solas, ocurre el delito. Así que la congregación en ese sentido también se hace responsable, porque como se trata ahora de una doctrina y una regla de que un testigo no puede llevar a otro testigo de Jehová a la corte, porque esa es precisamente la doctrina que ellos establecen. En la doctrina ellos dicen que un testigo de Jehová no puede llevar a otro testigo de Jehová en la corte. Y para que se procese legalmente y se lleve a cabo el proceso legal o comiencen precisamente en la congregación a atender dicho asunto, pues entonces lo que hacen es que piden 2 testigos. Así que las reglas establecidas, las políticas y la doctrina dentro de la congregación de los testigos de Jehová es lo que ha hecho también difícil a la víctima o al encargado de la víctima, pues llevar a cabo el procedimiento legal para que se encauce y se juzgue al violador. Eso es otro asunto. Así que sí, aunque la víctima es responsable de llevarlo, pero si todavía es menor, el encargado también se hace responsable de tener que llevar a esa persona a la corte, pero la congregación de los testigos de Jehová como organización religiosa también es responsable. Y las personas que tuvieron a cargo la documentación, la información y la atención de dicho asunto, pues se hacen responsables también. Se supone que ellos también hayan atendido eso correctamente y hayan facilitado el camino a la víctima y sus familiares para que se hiciera justicia. Porque ya hay un procedimiento legal envuelto. Es la doctrina lo que a veces impide que se haga justicia. Y por eso las autoridades, cuando le piden a la congregación, a los ancianos, los documentos para esclarecer estos casos, se amparan entonces al derecho de clero para evitar tener que entregar los documentos que esclarecen el mismo. Pero de todos modos, ya ustedes tienen conocimiento de lo que significa el supuesto y presunto. Bueno, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que esa persona pues siga presumiendo inocencia y mientras tanto pues no hubo juicio. Así que se deben asegurar de que la persona sea procesada en un tribunal competente de justicia para que entonces haya protección no solamente hacia la víctima, sino la comunidad entera. ¿Ok? Con eso los dejo. Entonces, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego. Buenos días a todos. Les habla Rafael David directamente desde Melbourne, Florida. Bueno, quería compartir con ustedes esta información que estuve leyendo porque estuve hablando con diferentes personas acerca del tema que prevalece en muchas congregaciones de los testigos de Jehová, los casos controversiales relacionados a los depredadores sexuales que aún no han sido llevados al Tribunal de Justicia competente, que en este caso sería el Tribunal del César. O sea, no ha sido llevado a la policía, no han sido procesados, acusados y obviamente procesados legalmente para que paguen por el delito que están cometiendo. Noten ustedes que en el departamento legal de la sucursal de los testigos de Jehová
según la enseñanza que establecen, cuando hay una acusación de abuso sexual, usted tiene que hablar con los ancianos para que ellos se comuniquen primero con el departamento legal, eso según la enseñanza de los testigos de Jehová, antes de llevar a cabo cualquier procedimiento que lleve a esa persona a las autoridades superiores. ¿Ok? Ellos utilizan las estrategias legales que les conviene para proteger siempre los intereses de la secta, de los testigos de Jehová y obviamente su corporación madre, la corporación Watchtower Bible and Tract Society, con su sede principal allá en Warwick, Nueva York, y administrada ante la congregación de los testigos de Jehová por 8 miembros del llamado cuerpo gobernante. Ok, aquí están viendo ustedes, estuve buscando en Google y aparecen diferentes publicaciones para definir la palabra presunto o supuesto. Ustedes saben que en las publicaciones de los testigos de Jehová, cuando hablan del acusado de haber cometido el delito de la pederastia, el delito del abuso sexual contra un menor, ellos dicen el supuesto abusador, y siempre dicen el supuesto abusador, el supuesto abusador, el supuesto violador, etcétera, etcétera. Y eso molesta mucho a muchos lectores. A los que defienden la sociedad Watchtower y la secta de los testigos de Jehová, les encanta ver esa palabra, el supuesto violador, porque mientras se siga diciendo el supuesto, pues habrá presunción de inocencia por parte de él, o de parte de él, quise decir. Pero en términos legales, cuando se está hablando o cuando se está leyendo el periódico o se está escuchando las noticias mediante la radio o viendo la televisión, pues mencionan el presunto violador, el presunto. ¿Por qué? Bueno, vamos aquí a leer un poco. Según la información que dan aquí, este es yo voy a estar después compartiendo los links para que ustedes lo puedan leer o simplemente escríbalo por su propia cuenta, ¿ok? Para que usted mismo vaya y los busque, se dé a la tarea de ir directamente a Google y en Google pues escriba presunto o supuesto. ¿Cuál es la palabra correcta? Pues noten ustedes, dice ahí, según el diccionario académico y con independencia de lo que las legislaciones puedan establecer o sea costumbre en la jerga jurídica, presunto significa simplemente supuesto. ¿Notaron? Es lo mismo. Que a su vez significa considerado real o verdadero sin la seguridad de que lo sea. ¿Notaron? Presunto violador o supuesto violador, porque así prefiere ver, lo vierte la sociedad en sus publicaciones. Presunto lo utiliza mucho en la jerga jurídica, pero en la parte que le conviene a la sociedad ellos ponen el supuesto violador. Pero la realidad es que el significado es, aunque es el mismo, pero dice que a su vez significa considerado real o verdadero, sin la seguridad de que lo sea. O sea, todavía no hay seguridad, pero ya las acusaciones están, los hechos se establecieron y los cargos están. Ahora, ¿por qué todavía es un presunto o supuesto violador? Más adelante existen una serie de delitos, o mejor dicho, de significados y explicaciones. ¿Qué significa un presunto delito? Se dice de aquel, ya eso Wikilengua, que viene de Wikipedia, dice... en cuanto a derecho, se refiere a asuntos de derecho jurídico, se dice de aquel a quien se considera posible, es posible, autor de un delito antes de ser juzgado. Así que el hecho de que se llame supuesto o presunto violador se está refiriendo al hecho de que es posible que sí lo sea, pero todavía no se ha establecido la seguridad. ¿Por qué? Porque no ha sido juzgado. Juzgado. Recuerde eso, todavía no ha sido juzgado por un tribunal competente. ¿Ok? Más adelante hay otras preguntas. ¿Por qué se dice presunto? Noten ustedes, ¿por qué se dice presunto? Aquí viene la contestación. Porque todo acusado se considera inocente mientras no sea juzgado. Se considera inocente mientras no sea juzgado y condenado por un tribunal competente.
¿Notaron esa parte? Mientras no sea llevado a un tribunal competente y juzgado y se le establezcan los cargos y se tome la decisión final, el acusado seguirá presumiendo inocencia. Por eso sigue diciendo la información. Porque todo acusado se considera inocente mientras no sea juzgado y condenado por un tribunal competente. Es un principio constitucional. Ahí están acudiendo a las leyes, las estrategias legales. Y obvio que se dice presunto del verbo presumir. Precisamente por la presunción de inocencia es que se habla de presunto, pues no se ha verificado su culpabilidad. ¿Notaron ese punto? ¿Qué es un supuesto de un autor? El uso presunto o supuesto como recurso para no atribuir un delito a una persona cuando todavía no hay sentencia. Es correcto. Así ocurre en los medios escritos y audiovisuales y desde luego también en la tercera son sinónimos cuando califican al posible autor de un delito. ¿Qué significa que una persona está imputada? El imputado es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito. Cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión, un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito. Sigue diciendo, ¿cuál es el significado de pretendido? Pretendido, pretendida, definición. Es lo mismo que adjetivo, supuesto o presunto. ¿Qué es un supuesto? Ejemplos. Un supuesto es algo que es tenido por certero. Puede ser cierto. ¿Ok? No se ha verificado, pero pudiera ser cierto. Aun cuando no haya sido probado. Por ejemplo, por supuesto que colaboraré con tu obra. Es muy generosa y digna. O iré, por supuesto, a tu fiesta de cumpleaños. Así que, por supuesto que te voy a ayudar. Cuando alguien le diga, por supuesto, es más, cuando los ancianos le digan, por supuesto, hermana, por supuesto que vamos a ayudarla, por supuesto, supuesto. No se ha verificado. No te están dando la seguridad. En otras palabras, le están diciendo que posiblemente te van a dar la ayuda, pero no lo están garantizando. Sí, pero hermano, usted me dijo por supuesto. Pues claro, dije por supuesto. O sea, no dieron la seguridad. Aprendan. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos de los imputados? Ellos lo conocerán. La presunción de inocencia, conocer las razones de la detención, comunicarse con un familiar o con su defensor, la irretroactividad de la ley, no ser sometido a detenciones arbitrarias ni técnicas de investigación que atenten contra su dignidad o alteren su libre voluntad. Ahí es cuando entonces es que los ancianos acuden al departamento legal, porque ellos son los que le van a dar las estrategias legales para no incurrir posteriormente en una culpa por omitir información o apresurarse a acusar a una persona. ¿Ven el punto? Y sobre todo rendir pruebas. ¿Ok? Y así sucesivamente vienen muchas palabras entre presunto y supuesto. Y así sucesivamente, ¿no? Así que tengan ustedes esto, vayan a Google y simplemente lo escriban así. Escríbanlo así. Presunto o supuesto. Al escribir presunto o supuesto, automáticamente ustedes van a ver todas estas definiciones y muchas otras más. Pero recuerden que a conveniencia de la Watchtower, ellos siguen diciendo supuesto. El asunto aquí está en la actitud del cuerpo de ancianos, el superintendente de circuito y la sucursal de los testigos de Jehová bajo la administración del cuerpo gobernante. Ellos seguirán diciendo que es un supuesto violador y seguirán escribiendo en sus revistas supuesto violador. Pero recuerde una cosa y no lo olvide. Es usted como víctima o encargado legal de la víctima, ya sea padre, madre o quien sea que esté a cargo legalmente. Es usted quien tiene la responsabilidad directa de ir a un tribunal de justicia para que en dicho tribunal competente, o sea, acudir a las autoridades, a la policía, y que estos lleven el caso al fiscal para que el fiscal someta los cargos y la persona sea procesada en un tribunal competente de justicia. Repito, es usted quien tiene
el derecho, eso nadie se lo quita, nadie, el derecho y la responsabilidad de llevar el caso a las autoridades. Si usted siente que le están violando esos derechos, incluya esa presión en la demanda. Porque entonces así usted puede llegar directamente a la policía. Y si los ancianos y la congregación comienzan a crear un ambiente hostil en su contra, empiezan a causar el ostracismo, que no es nada más y nada menos que esa actitud hostil hacia la persona que está reclamando justicia, pues usted tiene derecho a acudir al tribunal e incluir esa actitud en la demanda. Me enteré de esto y cuando quise ir a las autoridades trataron de impedírmelo, pero cuando insistí comenzaron a practicar el ostracismo en mi contra. En otras palabras, cuando procuré que se hiciera justicia, comenzaron a crear un ambiente hostil, la presión de los ancianos, la presión, la hostilidad de mi familia. Comencé a pasar por toda esta situación y precisamente eso es lo que sale en las noticias. La tal persona, XY persona, que afirmó ser violada, llevó el caso a los tribunales y desde entonces su familia la ha rechazado, la ha tratado mal, los ancianos, la expulsaron de la congregación o lo expulsaron y cosas así por el estilo. Cuando la realidad es que la víctima o la persona que esté en el derecho legal sobre la víctima, en caso de que ésta sea menor de edad, es quien tiene el derecho constitucional de llevar el caso a las autoridades para que se haga justicia. Es el tribunal quien se encarga de probar todo y ahí establecer la sentencia. No permitan que le impidan a usted, bajo ninguna circunstancia, que usted lleve este caso a las autoridades superiores. Porque Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7 lo dice con toda claridad. Todos debemos estar sujetos a las autoridades superiores porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades existentes están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, quien se opone a dicha autoridad está en contra del arreglo de Dios. Porque es ministro de Dios para ti, para bien tuyo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien y tendrás alabanza de ella. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme, porque no es sin propósito que llevan la espada. Porque es ministro de Dios para ti, para bien tuyo. ¿Ok? Entre otras cosas, eso es lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Usted está en todo su derecho de acudir a las autoridades superiores para que se lleve el caso a un tribunal competente. Porque mientras eso no se haga, el acusado de violar sexualmente a un niño seguirá presumiendo inocencia, independientemente de que los ancianos tomen cualquier acción contra él. Pero posteriormente, esa persona, al no estar registrada, no estar en el registro civil como violador, va a seguir saliéndose con la suya. Porque la comunidad no tiene conocimiento de que entre ellos hay un violador, hay un depredador por la libre. ¿Entendieron ese punto? Si usted entiende que hubo violación, lleve el caso a las autoridades, porque eso tiene que estar en el registro civil. Para bien suyo y para bien de toda la comunidad. Con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, y será hasta la próxima. Hasta luego.